Hola, hola, bienvenidos al canal, yo soy Nani, si es que son nuevos por aquí y si ya son parte de esta preciosa comunidad, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Hace mucho que no les traía entrevistas aquí en el canal, así que dije, nada, ya es hora, les va a encantar. Les quiero presentar hoy a Emmanuel Hernández, él es analista en el lenguaje no verbal. Es fundador y presidente de la Escuela Nacional de Lenguaje Corporal en República Dominicana. Como vieron en el título del video, hoy vamos a conocer más sobre el lenguaje de nuestro cuerpo. Recuerdo que antes de entrar en la carrera de psicología, tenía en mi biblioteca un libro sobre el lenguaje corporal para que podamos interpretar y comprender con facilidad a los demás y a nosotros mismos también lo que queremos expresar. Realmente interesante. Y recuerdo también que me vi la serie Miénteme, demasiado buena, así que si no la han visto, se las recomiendo. Hoy Emmanuel nos va a compartir esas claves para darnos cuenta lo que expresamos a través de nuestro cuerpo. ¿Se puede detectar mentiras a través de nuestro lenguaje corporal? Y si es así, ¿cuáles serían esos gestos? Esto va a estar súper bueno, así que quédense hasta el final. Emmanuel, es un total honor tenerte como invitado el día de hoy. Muy buenos días, Nadia. Para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí presente, compartir conocimientos sobre la comunicación no verbal, romper algunos mitos, contar algunas realidades y dar a conocer este maravilloso tema que es maravilloso para todos aquellos que quieren adentrarse a ese mundo y para aprender cosas que quizás no sabían, para conocer información que les pueda servir tanto en la vida personal como en la vida laboral. Así que agradezco esta oportunidad. Esperamos que este contenido sea de interés para todo público. Emmanuel, sé que el lenguaje corporal es una comunicación no verbal que se basa en esas expresiones de nuestro cuerpo, gestos, mirada, tono de voz también, las cuales transmiten una información. A diferencia de lo que pasa con el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal aparece y se realiza de manera inconsciente, sin que prácticamente nosotros nos demos cuenta de ello. Pero como todo contenido inconsciente, contiene una información. Platícanos más de ello. Así es, Nadia. La comunicación no verbal se puede dividir en varias partes, como por ejemplo la proxémica, la kinesia y la paralingüística. A través de nuestros gestos, de nuestras miradas, de nuestra postura, podemos brindar muchísimas informaciones a la otra persona. Está en que la otra persona observe y pueda captar cada una de ellas. Entre la paralingüística podemos notar lo que es el tono de la voz, el volumen y el ritmo. Cada uno de esos aspectos nos brindará muchísimas informaciones que podemos tomar en cuenta en un interrogatorio o en una entrevista. También tenemos lo que es la proxémica, que es la distancia, el espacio entre dos personas. Podemos conocer si esas dos personas tienen mucha confianza entre sí, dependiendo cómo estén, podemos notar si son parejas, si tienen algunas relaciones, pero hay que fijarse siempre en el contexto, que es lo que nos brinda muchísimas informaciones. Podemos denotar también el espacio público, el espacio social, el espacio familiar y el espacio íntimo. Se divide en cuatro partes la proxémica. El espacio íntimo, el espacio familiar, el espacio social y el espacio público. También tenemos lo que es la kinesia, que ahí es donde entran los gestos, la postura, el movimiento del cuerpo, hacia donde gesticulan las manos, los gestos adaptadores, los gestos ilustradores, que son lo que apoyan el discurso, lo que le dan fortaleza. Debemos tomar mucho en cuenta lo que es los gestos adaptadores, que son esto. ¿Dónde me toco? Porque dependiendo del contexto donde se encuentre la persona, puede denotar muchísimas informaciones. Y además, otra cosa muy importante, que no podemos tampoco darle un significado a un gesto solamente por el simple hecho de verlo la primera vez. Tenemos que recopilar indicios y a través entonces de la recopilación de muchos indicios podemos llegar a una conclusión veraz. En base a tu experiencia en el tema, ¿cuáles consideras que son los errores que se cometen al abordar este tema? El error que se comete comúnmente en esos tiempos es darle un significado inmediato, que es lo que se ve mucho en YouTube.
donde muchas personas dicen, me toco aquí, significa esto, hago este gesto, significa esto. Y no es así, porque descuidan lo que es el factor social, el factor ambiental, el tipo de persona y también el contexto. Eso influye muchísimo. Y además, para poder llegar a una conclusión, tenemos que recopilar muchísimos indicios, que es lo que nos va a llevar a una conclusión verdadera. Así que para poder tomar todas esas informaciones, hay que tener mucho cuidado, no tomarla a la ligera para no recaer en los errores del lenguaje no verbal que muchas personas incurren actualmente. El hecho de tocarme la nariz es un gesto trascendental que quiere decir que inconscientemente la persona oculta algo, la persona se siente incómoda en el momento, la persona puede ocultar información o puede que sea una manía de que le molesta la nariz o que le come la nariz o siente muelmo en el momento. O sea que no se puede determinar a ciencia cierta si es mintiendo que la persona está. Pero es un indicio que se puede tomar en cuenta. Si me toca la oreja, es otro indicio que debo de tomar en cuenta. Si me toco el ojo cuando estoy respondiendo una pregunta, otro indicio que debo de tomar en cuenta. Entonces voy agrupando esos indicios para ver entonces o llegar a una conclusión al final. Pero el hecho de que le den un significado a un gesto inmediatamente este ocurre, eso es uno de los errores más comunes que se cometen actualmente. Y siempre le digo en los talleres a las personas, no se lleven de aquellos youtubers que en sus videos dicen que si me toco aquí significa esto, si me toco aquí significa esto, porque es muy delicado y pueden engañar a muchísimas personas en base a esos videos. Siempre les digo, recopilen indicios, que a través de la recopilación de muchos indicios puedes llegar a una conclusión de que si la persona te oculta algo o si está mintiendo. Y te pongo este simple ejemplo. Cuando la persona va al doctor y le dice, por ejemplo, me duele el estómago, el doctor no le recomienda inmediatamente un medicamento, no. ¿Qué hace el doctor? Recopila indicios. ¿Qué tomaste la noche anterior? ¿Qué comiste? ¿En qué momento te empezó a doler? O sea, va recopilando indicios. Y dependiendo de lo que la persona le vaya diciendo, entonces va recopilando esas informaciones y puede llegar entonces al final a una conclusión. Te quiero hacer una pregunta que creo que a la mayoría de nosotros nos llama mucho la atención y es, ¿podemos detectar mentiras a través de nuestro lenguaje corporal? La pregunta del año. ¿Podemos detectar mentiras a través de nuestro lenguaje corporal? Y mi respuesta es sí, pero tomando en cuenta estas consideraciones. Por ejemplo, para poder detectar mentiras debemos de tomar en cuenta muchos indicios. En esos indicios vamos a ver si hay incongruencias. Existen 3 niveles de incongruencias. El comportamiento natural, incongruencia facial e incongruencia entre el verbo y corporal. Esas 3 incongruencias. Y te pongo un ejemplo. Hay personas que muestran gestos en su casa, cuando están con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, y si son sometidos a un interrogatorio o a una entrevista, van a mostrar gestos diferentes. ¿Y con esto quiere decir que esté mintiendo? No. Porque viendo el contexto, puede que se sienta nervioso, se sienta presionado y crea que lo que va a decir no le va a creer a la otra persona. Entonces no podemos decir que esté mintiendo en ese momento. Pero se toma en cuenta esa parte, el comportamiento natural de la persona. La segunda fase o el segundo nivel es la incongruencia facial. Si yo te digo, por ejemplo, Nadia, yo me siento feliz de que estés aquí conmigo en esa entrevista, pero no estás viendo en mi rostro la expresión de felicidad. Entonces hay una incongruencia entre lo que digo y lo que muestro con mi rostro. Y al ver esa incongruencia, puedo decir que es mentira la emoción que estoy diciendo en el momento o que suelo sentir diciendo que estoy feliz. Ya con eso es un indicio a tomar en cuenta de que es mentira lo que digo. Y la incongruencia entre el verbo corporal. Por ejemplo, este gesto es muy clásico, el levantamiento de hombro, que significa, por ejemplo, no lo sé, o no me importa, o no me interesa, o no lo he visto. Pero si yo digo una afirmación, por ejemplo, sí, yo estuve en tal sitio tal día, sí, yo estuve con fulano de tal, sí, a mí me gustó tal cosa,
pero con mi cuerpo digo lo contrario, entonces hay una incongruencia entre lo que digo y lo que hago con mi cuerpo. Y al haber esa incongruencia, puedo decir que lo que digo es mentira, es falso. Tomando esos tres niveles, comportamiento natural, incongruencia facial e incongruencia entre el verbo corporal, que ahí entra lo que es la paralingüística, lo que digo y cómo lo digo, que también es un factor a tomar en cuenta. Recopilando esa parte, esos tres niveles, entonces podemos detectar mentiras a través de nuestro lenguaje corporal. Además, Nadia, estos gestos los emitimos de manera inconsciente, ya que pensamos las cosas antes de decirlas verbalmente. Muchas informaciones que uno en el momento retiene y no quiere decir, pero nuestro cuerpo entonces reacciona de una manera cuando esto sucede. Por eso es que muchas veces tratamos de desviar la mirada, que es otro factor a tomar en cuenta, cuando tenemos informaciones que no queremos decir en el momento o queremos ocultar, porque esa es otra cuestión. Existen dos clases de mentiras según Paul Ekman, que es la de ocultación y la de falsedad. Cuando una persona oculta información, no necesariamente está mintiendo, porque lo que hace es que retiene información, pero añade otras informaciones que pueden ser veraz, pero no va acorde a lo que está ocultando. En cambio, la persona que falsea quiere decir que a pesar de que oculta información, también añade otra que no es cierta. Y ahí es donde hablamos de mentira. Si te digo que decir la verdad es decir algo que es cierto, y decir mentira es lo contrario. Según la lógica es así, pero en la comunicación no verbal se le da otro giro, ya que para que una palabra sea falsa o sea mentira, o sea considerada engaño, la persona no puede saber que está siendo engañada. Y te pongo un ejemplo. El teatro. Los actores que se encuentran ahí están actuando, sabemos que están fingiendo, que están en una escena que quieren volver la realidad. Pero uno, a pesar de saber todo eso, asiste al teatro, o sea, uno se está autoengañando, uno está aceptando esa mentira. Y al aceptar algo que uno sabe que es mentira, entonces no se puede considerar como engaño. Ahora bien, si tú me dices una historia que yo desconozco, entonces yo la acepto porque no sé si es verdad o mentira, pero tú me la cuentas y yo la creo, eso se puede denotar engaño, ya que yo desconozco lo que tú me estás diciendo y me lo puedes distorsionar a tu manera. Entonces se toma también ese factor en cuenta. Esas dos clases de mentira, la de ocultación y la de falsedad. El hecho de que tú ocultes una información no necesariamente quiere decir que estés mintiendo. Se considera mentira cuando la otra persona es inconsciente de que le están diciendo algo que no es real. Interesante todo lo que nos platicas, Emmanuel. Y es que, como nos cuentas, todas las mentiras generan una reacción psicofisiológica. Cuando te sientes amenazado, tu cuerpo empieza a hablar. Lo que sale a la superficie, digámoslo de esta forma, son los llamados puntos de conflictos, como lo son el rascarse la nariz, la cabeza, tocársela constantemente, tocarse la barbilla, que no son directamente señal de mentira, porque habría que indagar también con otros aspectos, pero sí son indicadores de que hay un conflicto. Emmanuel, ¿podrías mencionarnos 5 gestos que podrían indicarnos que la persona oculta la verdad o miente? Así es, Nadia. Cuando nos sentimos amenazados, nuestro cuerpo reacciona automáticamente, ya sea para defenderse o para huir de la situación. Además de que podemos mostrar signos como lo que mencionas, de rascarse la oreja, rascarse la nariz o la barbilla, pero no se pueden tomar en cuenta para decir si nos está mintiendo o no. Ahora le voy a mostrar 5 tips para saber por lo menos cuando la persona nos está siendo sincera o nos está ocultando la información. Por ejemplo, si cuando te respondo me rasco la cabeza o el cuello mientras te respondo, es signo de inseguridad, de que no es muy fiable lo que te estoy diciendo. Número 2, el desvío de mirada mientras te respondo. Si antes de responderte desvío mucho la mirada en unas fracciones de segundo, que quiere decir que estoy como inventando algo para decírtelo en ese momento. Es un factor a tomar en cuenta. Número 3, la incongruencia, como mencioné anteriormente, facial. Si digo estoy feliz
de estar aquí presente contigo. Pero si digo que estoy feliz, pero no lo muestro con mi rostro, es una mentira a legua, como decimos aquí en República Dominicana. Al contrario, si digo estoy enojado con esa persona, pero muestro signo de felicidad, es una incongruencia facial. Eso quiere decir que automáticamente estoy mintiendo con lo que estoy diciendo. Número 4, el levantamiento de hombros, que es muy importante tomar en cuenta. Si afirmo algo verbalmente, pero el levantamiento de hombros, que quiere decir que no es cierto, hay una incongruencia entre el verbo y el cuerpo. Y lo que digo en ese momento no es fiable, no es verdad. Y número 5, por ejemplo, el tono de voz, el volumen, el ritmo al responder y el movimiento que hago con el cuerpo cuando lo hago. Las personas lo hacen mucho cuando están nerviosos, pero aparte de que estén nervioso, cuando oculto una información, que como dije al principio, no es lo mismo mentir y ocultar algo, porque la mentira se divide en dos partes, como dijo Paul Higman, ocultación y falsedad. Cuando la persona oculta algo no quiere decir que esté mintiendo, pero es un indicio de que después posiblemente nos pueda mentir o nos puede engañar. Hay que tomarlo en cuenta. Así que para poder detectar todo esto hay que hacer una sola cosa: observar, porque el que no observa pierde muchísimas informaciones que pueden ser valiosas en un futuro. Emanuel, una pregunta que me entró la curiosidad de saber es, ¿la comunicación no verbal se aplicaría también a una conversación telefónica? Así es, Nadia, se podría aplicar a la conversación telefónica usando lo que es la paralingüística. El tono de voz, el volumen, el ritmo, esos son factores importantes en una conversación. No sé si te has dado cuenta que cuando tú hablas con una persona, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Ah, sí, yo estoy muy bien. Sí, estoy muy bien. O sea, en su tono de voz te das cuenta de que algo no está bien, solamente por el tono que está utilizando en el momento. Así que el tono de voz nos brinda muchísimas informaciones. Si te digo, por ejemplo, Nadia, yo quiero ir mañana para allá, a pasar por tu casa, pero tengo que recoger el carro de fulano de tal. O sea, voy lento en ciertas partes y de repente acelero esa parte. O sea, la parte que acelero es para pasarla desapercibido, para que tú no puedas entender. Que te quedes solamente con la parte en que va lenta en la conversación. Así tu cerebro no puede captar la parte rápida y te enfoques solamente en la parte lenta. Eso es en la paralingüística. Así que es muy importante estudiar esa parte y tomarla en cuenta para saber también el estado de ánimo de una persona, que nos brinda muchísimas informaciones a través del teléfono. ¿Cuáles son esas señales más claras que me indican si la persona con quien platico está conectada conmigo? Los gestos que una persona muestra para saber si está conectada conmigo son estos y los más importantes. El gesto reflejo. O sea, yo imito lo que tú estás haciendo, pero sin exagerar. Es bueno hacer esto, pero sin exagerar. Hay personas, por ejemplo, en una reunión, si yo hago esto mientras hablo contigo y pongo los codos encima de la mesa, la otra persona automáticamente y lentamente lo va a hacer, imitando mi gesto, tratando de una manera conectar conmigo, inconscientemente, imitando mi gesto. Es por eso que le llamamos el gesto reflejo. Si hago esto, automáticamente la otra persona suavemente va a hacer esto, pero no ser como el mono, como imitar todo lo que hago. Si hago esto, automáticamente de una vez hago esto. Si hago esto, automáticamente de una vez hago esto. No. Eso depende. En qué momento de la conversación yo imito el gesto que estás haciendo. Los pies se toman mucho en cuenta. El torso, hacia dónde apuntan mis pies, hacia dónde dirijo mi torso. También, si estoy frente al tuyo, de frente a ti, entonces quiero decir que estoy enfocado en lo que me estás diciendo. Y ahí es una buena forma de poder utilizar el gesto reflejo. Esos gestos reflejos nos ayudan muchísimo a poder conectar con la otra persona. Y algo muy importante, y creo que es lo principal, la sonrisa. La sonrisa cautiva a todo el mundo, sabiéndolo utilizar, porque una ligera sonrisa rompe puertas, rompe paredes. Utilizar la sonrisa como un arma para poder conectar con la otra persona.
No sé si te ha pasado que cuando tú te encuentras con alguien en la calle que desconoce y te saluda, hola Nadia, ¿cómo estás? Y te regala una ligera sonrisa, como que automáticamente te sientes confiada en ese momento. Al contrario, que si alguien se te acerca, Nadia, ¿cómo estás? O sea, ya tú pones como un límite, te estás alejando porque ves en su rostro algo que no te gusta. Tú reaccionas, la percepción que tú ves en ese momento es de alejarte, de amenaza. Pero con una ligera sonrisa, la percepción es diferente, como de empatizar contigo, de conectar contigo, de ver qué es lo que me vas a mostrar, la intención que tiene, sientes curiosidad. Entonces, una ligera sonrisa es muy importante tomar en cuenta para conectar con otra persona, los gestos reflejos, pero sin exagerar, y utilizar tu torso y las puntas de los pies apuntando hacia la persona con la que estés conversando. Son 3 puntos muy importantes de tomar en cuenta para conectar con otra persona o para saber si la otra persona quiere conectar contigo. Yo estoy súper fascinada con todo lo que nos platicaste. Mil gracias, Emanuel, por compartir esos valiosos conocimientos aquí en el canal. Ha sido un total gusto para mí el poder entrevistarte. Estoy feliz, Nadia, por esta oportunidad que me brindas de estar aquí presente contigo, de poder dialogar sobre la comunicación no verbal, tocando los puntos más importantes que las personas pueden tomar en cuenta para ponerlo tanto en práctica en su vida personal como en su vida laboral. Y de verdad, para mí fue todo un honor poder participar en este pequeño encuentro contigo y esperamos pronto volver a socializar temas de lenguaje no verbal. Y pueden contactarme a través de mi Instagram, lenguaje corporal 123. Así que Nadia, nuevamente reitero mis agradecimientos y para mí fue todo un honor y un placer poder estar aquí contigo. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Déjenos sus comentarios que Manuel y yo vamos a estar por aquí leyendo sus anécdotas con respecto al tema, alguna duda que tengan. Aquí vamos a estar con muchísimo cariño respondiéndoles. Dedito arriba si te ha gustado este video, compártanlo también con sus amigos, con sus familiares. Si aún no nos acompañas en nuestras otras redes sociales, se las voy a dejar aquí en pantalla para que puedan disfrutar también de contenido adicional. Me despido con un gigante beso y nos vemos aquí la próxima semana. Chao.